Bienvenidos a un nuevo video de la serie de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos. En el día de hoy les quiero mostrar la solución de un nuevo ejercicio práctico, en este caso correspondiente a la ficha número 3. Y vamos a resolver el ejercicio número 8 llamado Cálculo de distancia de viaje. Este ejercicio nos plantea que hay una persona que quiere recorrer en bicicleta todas las rutas necesarias para llegar desde las ciudades de Ushuaia hasta la ciudad de La Quiaca. Entre esas dos ciudades hay rutas por un recorrido de una distancia de 3.600 y poco más de kilómetros. Pero resulta que mientras está recorriendo se accidenta y no llega a terminar toda la travesía. Entonces lo que tenemos es que quiere unir dos ciudades. Entre ellas tienen una distancia de 3.600, no sé, 41 kilómetros. Pero resulta que se accidenta en algún punto que no conocemos y la distancia que recorrió desde el inicio hasta el momento en que, en que finaliza su viaje para nosotros por el momento una incógnita, que es esta X. ¿Okay? Como dice el enunciado, la midió el GPS del ciclista. Entonces nos pide el enunciado que tenemos que solicitarle el valor de X, es decir, la distancia hasta la que llegó, y luego informar cuántos kilómetros y metros recorrió hasta ese punto X. Es decir, el valor de X va a estar expresado en metros. Por lo tanto, nuestro programa va a tener que informar por separado cuántos kilómetros completó y el último kilómetro que seguramente no haya completado y tenga una fracción de kilómetro, expresarla en metros. Asimismo, tenemos que lograr mostrar la parte que sí pudo recorrer, qué porcentaje representa con respecto al total del viaje que quería realizar. Entonces tenemos que decir, bueno, a ver, dado este dibujito, más o menos habrá recorrido no sé, a simple vista parece ser un 45%. Entonces tenemos que lograr hacer ese cálculo e informarlo como resultado del programa. Vamos a hacer como siempre el análisis de procesos, entrada y salida. Esto va a ser necesario siempre. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de ellos. En este caso, las entradas son bastante simples y están bien explícitas. Por un lado tenemos la distancia total, que es un valor que no va a cambiar. Por lo tanto, no vamos a pedírselo al usuario. La distancia que hay entre esas dos ciudades va a ser siempre la misma. No tiene ningún sentido que se la pidamos al usuario. Si desconocemos el valor de X, por lo tanto, las entradas, ¿cuál va a ser? Bueno, la distancia hasta donde llegó. Que esto lo vamos a guardar en la variable X. En este caso el enunciado ya nos da una idea de cómo podría llamarse esta variable. No siempre ocurre así, y en ese caso tenemos que pensar qué nombre le ponemos a la variable para que signifique lo que efectivamente almacena. Bien explícitas están en el enunciado también cuáles son las salidas que nos solicita. ¿Qué salidas nos pide? Por un lado, los kilómetros que llegó a recorrer, los kilómetros que llegó a completar. Luego, los metros, ¿sí? Estos metros son cuántos metros del último kilómetro que no completó. Y finalmente, el porcentaje recorrido. Es decir, la porción que sí pudo recorrer, qué porcentaje representa en el total de la travesía que planteaba realizar. Hasta acá la cosa es más o menos sencilla, ¿sí? Tanto las entradas como las salidas están bastante explícitas. Lo que no nos dice el enunciado, para nada en este caso, es cuáles van a ser los procesos que vamos a necesitar realizar
para llegar desde las entradas hasta las salidas que nos solicita. Y acá tenemos que ir analizando cada uno de los problemas o de los subproblemas que se nos plantean. Supongamos que el usuario nos dice, bueno, la X vale la X es de, no sé, a ver, vamos a borrar un poquito acá. Supongamos que el usuario nos dice que la X fue de, por ejemplo, no sé, 100, a ver, inventemos. 180.350 metros. Si el ciclista pudo recorrer eso, ¿cuántos kilómetros completó? 180. ¿Y cuántos metros sueltos fuera del último kilómetro pudo completar? Estos 350. Entonces, ¿cómo hacemos para, dada esta X que vale este valor, cómo podemos hacer para separar los 180, es decir, los kilómetros que realmente pudo completar, de los 350 que quedaron al final? Para poder nosotros convertir de metros a kilómetros, sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros, por lo tanto, para convertir de metros a kilómetros, lo único que tenemos que hacer es dividir por 1000. Entonces acá los procesos. El primero, para obtener los kilómetros, para obtener los kilómetros, dividir X en 1000. Sí, al dividir X en 1000, vamos a perder estos últimos tres dígitos y nos van a quedar el 180. En realidad tenemos que hacer una división que pierda los decimales. Si yo divido X en 1000, ¿cuál es el resultado? 180,350. Nosotros vamos a tener que obtener solamente el 180. Entonces tendremos que hacer alguna operación que nos devuelva eso. Pero hasta ahí todavía la cosa viene fácil. ¿Cómo hacemos para obtener los metros? Resulta que si nosotros dividimos por 1000, si hacemos la división a mano, nos va a quedar que el cociente es 180 y el resto de esa división van a ser estos 350 metros. Entonces nosotros vamos a poder aplicar la función resto sobre esta misma división. Si nosotros dividimos X en 1000, pero en vez de quedarnos con el cociente nos quedamos con el resto, vamos a obtener el resultado de lo que sobró del último kilómetro que no llegó a completar, en este caso los 350. Entonces vamos a tener que hacer el resto de X dividido en 1000. Recordemos un cachito cómo funciona el resto en una división. Supongamos que yo tengo que dividir, no sé, 15. Tengo que dividir 15 en 6. Cuando yo quiero hacer esta división, si la estuviera haciendo a mano, ¿con qué me enfrentaría? Y bueno, a ver, 15 dividido 6, al 3 es grande porque 3 por 6 es 18, al 2, 2 por 6 12, entra. Entonces, diremos 2, 2 por 6, 12, al restar me quedan 3. 3 es más chico que 6, por lo tanto, ahí termina la división. Entonces, la división
aritmética de esto nos daría, si lo hacemos con una calculadora, 15 dividido 6 nos da 2,5. La división entera, es decir, si yo divido y me quedo con solamente la parte entera sin llegar a los decimales, me daría 2. En Python, para poder obtener la división entera, tenemos otro operador de división que es el que se dibuja ahí con dos barras. Entonces nosotros cuando en Python vayamos a querer dividir, con una barra vamos a poder obtener la división completa, la que realmente es la división en matemática, y con dobles barras vamos a obtener solamente la parte entera de la división. El resto, que es en este ejemplo el 3, Python nos permite obtenerlo mediante un nuevo operador que se dibuja con un signo de porcentaje, que no calcula porcentajes. Cuidado con esto, no nos vayamos a confundir. El lenguaje Python a este símbolo del por ciento lo aplicó para el cálculo del resto o del módulo de una división. En este caso, si hacemos este cálculo, este operador nos va a dividir 15 en 6 y nos va a devolver el 3, que es el resto de efectuar esa división. Antes de seguir avanzando, probémoslo en Python, así ya nos quedamos tranquilos de que esto funciona así. Voy a abrir la consola de Python y vamos a hacer la prueba con esos mismos números. 15 dividido 6 nos da 2,5. 15 dividido 6 pero con división entera nos da 2. Y 15 módulo 6 nos da 3. ¿Cómo podemos aplicar estos operadores para poder hacer nuestro ejercicio? Yo les decía, supongamos que recorrió 180.350. Si dividimos en 1000, estos metros, este número está expresado en metros, al dividirlo vamos a obtener, al dividir en 1000, vamos a obtener los kilómetros. Entonces esta división nos da efectivamente 180. Y si hacemos el resto de 1000, ahí obtenemos los 350, que es la parte que quedaría después de la coma, si hubiéramos hecho el cociente completo. Entonces, cuando vayamos a programar, nosotros vamos a poder resolver el problema original aplicando la operación de resto o de módulo que nos ofrece Python con este operador. Finalmente, nos queda calcular el porcentaje. Para calcular el porcentaje, tenemos que hacer otro análisis. Calcular el porcentaje de incidencia de una porción sobre un total es algo que es bastante sencillo, pero lo vamos a tener que aplicar muchas veces en la materia, así que se los cuento con un poco más de detalle. Si yo tengo un total, en este caso era el total del viaje, y necesito saber qué porcentaje representa una fracción, en este caso la fracción o la porción representada por X, necesitamos hacer un cálculo que se puede obtener mediante una regla de 3 simple. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Supongamos en el ejemplo del ciclista. Nosotros sabemos que si recorrió los 3.640, etcétera, kilómetros, recorrió el total del viaje. Y eso representa el 100% de lo que quería hacer. Por lo tanto, si el ciclista recorrió los 3.600, no sé, eran 41,3 creo. Si recorrió todos esos, ese es efectivamente el 100% del viaje. Pero sabemos que recorrió un poco menos que es
el valor de esta x. Entonces nuestra incógnita es la de saber este porcentaje de la x con respecto al total que queríamos hacer. Supongamos que este porcentaje le vamos a poner un nombre de incógnita, p%. ¿Cómo se hace? Con una regla de 3 simple para resolver esta incógnita. Tenemos que multiplicar los dos valores de esta diagonal y dividirlo, es decir, multiplicar, y luego dividir por el valor que quedó suelto. Entonces, para aplicar esta regla de 3, ¿qué deberíamos hacer? El porcentaje va a ser igual a x por 100, ¿sí? Este era un por, y todo eso dividido el total, que son en este caso la distancia de 3641. En nuestro programa, seguramente, el valor de esa distancia total lo tendremos en alguna variable, entonces nuestro cálculo quedará como x por 100 dividido distancia o distancia total o el nombre que le pongamos a la variable. Y en términos generales, lo que más tenemos que recordar de este ejercicio es cómo se hace efectivamente el cálculo para cualquier otro porcentaje, para cualquier otra situación en donde nos enfrentemos a este problema. Podemos memorizar que cuando nos pidan calcular el porcentaje de incidencia de alguna medición parcial sobre el total posible, por ejemplo, no sé, tengo que tomar asistencia de un curso. Yo sé que tengo 30 alumnos y faltaron, no sé, 5. Bueno, ¿cómo hago para calcular cuál fue el porcentaje de inasistencia? Bueno, siempre va a ser la porción, el valor de la porción, o el valor de la fracción que estamos analizando, dividido el total. Y eso luego multiplicado por 100, antes o después multiplicado por 100, para poder expresarlo como tanto por ciento. Pero siempre tenemos que recordar esto, cuando tenemos que calcular porcentajes de incidencia, siempre va a ser porcentaje de incidencia de algo, va a ser siempre la porción dividido el total. Y para que esto quede expresado como porcentaje, vamos a multiplicar por 100. Entonces, una vez que nosotros memorizamos esto, no hubo lugar. Una vez que nosotros memorizamos esto, cualquier tipo de cálculo de porcentaje de incidencia, siempre lo vamos a recordar así. Si también les cuesta memorizar esta ecuación, pueden muy informalmente pensar en que siempre va a ser el valor chico dividido el valor grande. En el caso que les decía recién de la toma de asistencia del curso, van a ser el 5, que son los que faltaron, dividido los 30, que son los que efectivamente vinieron. Como ese número siempre va a ser menor a 1, lo multiplicamos por 100 para expresar en términos de porcentaje. Pero memorizando o recordando esta regla de 3, toda vez que nos pidan calcular el porcentaje que algo representa en su total, requiere hacer esta división. Y siempre lo tenemos que resolver de esta manera. Entonces, pensando eso, ¿cómo queda resuelto o cómo podemos plantear el proceso para calcular el porcentaje? Recordemos siempre, la porción. ¿Cuál fue la porción en este caso? X multiplicado por 100 y dividido en el total. ¿Cuál es el total? Y bueno, la distancia total, que son los 3.600 kilómetros que quería recorrer. Con esto ya podemos empezar a plantear nuestro algoritmo. Ya estamos en condiciones, por lo tanto, de comenzar a programar nuestra solución. Para ello vamos a empezar dibujando el diagrama de flujo. En este caso tengo una herramienta para dibujar diagramas y vamos a comenzar con
la cajita o el símbolo del inicio del algoritmo. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ingresar los datos de entrada. En este caso vamos a tener dos variables que van a conformar nuestros datos. Por un lado, la variable de la distancia, que es la que no vamos a ingresar por teclado porque ya conocemos su valor de antemano, que valía 3641,3. Y el dato que sí tenemos que ingresar, que solicitarle al usuario, es el de X, que era nuestra distancia, la distancia que el ciclista llegó a recorrer. Estas cajas se van conectando entre sí. Y ahí ya tenemos resuelto el diagrama para el ingreso de los datos. A continuación vamos a procesar estos datos para obtener nuestros resultados. En estos casos ya vamos a necesitar usar las cajas o símbolos de procesos, que es la del rectángulo. Los procesos que nosotros necesitábamos eran 3 cálculos, ¿sí? Para calcular primero los kilómetros. A ver, vamos de vuelta. Los kilómetros se calculaban como X dividido con división entera en 1000, de forma tal de traducir estos metros recorridos en kilómetros. Y para calcular el sobrante, los metros que quedaron del último kilómetro, era también dividiendo la X, pero quedándonos con el resto de dividir en 1000. Y con eso teníamos los procesos del primer ítem del enunciado. Luego nos faltaría el cálculo del porcentaje. Acá la cosa ya la analizamos bastante con la regla de 3 simple, entonces lo único que tenemos que hacer es programar directamente el cálculo. El cálculo había quedado como que el porcentaje se obtenía mediante la regla de 3 con X dividiendo en la distancia total. Pero en este punto nos surge un problema. El enunciado nos exige que hagamos los cálculos en metros. Es decir, nos dice que el cálculo del porcentaje hágalo con metros. Y acá tengo un error de unidades, porque la distancia la asigné en este diagrama con kilómetros. Pero la X va a ser cargada con metros. Entonces este cálculo claramente va a estar incorrecto. Como el enunciado nos exige que hagamos todo este cálculo en metros, vamos a necesitar modificar esta asignación para que distancia inicie con el valor, con este mismo valor, pero expresado en metros, no en kilómetros. Para eso tendríamos que convertir esto. ¿Cómo lo podríamos convertir? Reescribirlo en metros, o directamente podemos multiplicar por 1000 para quedarnos tranquilos que el cálculo está correcto. Entonces ahora distancia son estos kilómetros convertidos a metros con este producto. A partir de acá todo el resto del cálculo sabemos que está en metros y nos quedamos tranquilos con ello. Una vez resueltos los procesos, en este caso fueron fáciles porque nos tomamos un buen rato para analizarlos, simplemente nos falta imprimir los resultados. Vamos a usar entonces una caja de impresión. Y en ella vamos a mostrar las variables donde quedaron guardados los resultados que calculamos. Kilómetros, metros y porcentaje. Una vez impresos los resultados, ya nuestro programa terminó, así que vamos a cerrar el diagrama con un símbolo de inicio final, en este caso indicando que llegamos al fin. Y ahí quedó nuestro diagrama. A ver. Ahí quedó nuestro diagrama bien dibujado y ya listo para ser convertido a código fuente. Es decir, ya podemos escribir nuestro código fuente en Python
viendo el diagrama, y ese paso normalmente va a ser bastante simple. Si nos tomamos un buen tiempo en analizar bien el problema, en dibujar bien el diagrama, el paso de escribir el programa mismo debería ser automático o casi automático, pero bastante simple. Vamos a comenzar a programar. Acá ya tengo el PyCharm abierto con un proyecto nuevo creado para resolver este ejercicio, el 3.8. Y podemos ya comenzar a programar viendo el diagrama de flujo, lo cual va a hacer que este paso sea, insisto, bastante directo. ¿Qué vamos a necesitar acá? Por un lado tenemos la variable distancia, que es un valor constante. O sea que podemos incluso asignarlo directamente en el código, tal como está el cálculo. ¿Sí? En este caso es un valor constante, no es un dato es un dato de entrada, pero no ingresa el usuario. Luego tenemos los datos de entrada, que en este caso es uno solo. Por lo tanto, lo vamos a cargar con input y ahí se resuelve todo el tema de la entrada. Ingrese los metros recorridos. Y ya tenemos resuelto el ingreso. Los procesos, nuevamente acá va a ser bastante fácil. Estoy simplemente copiando lo que veo en el diagrama de flujo. Si el diagrama de flujo quedó bien dibujado, esto se resuelve bastante rápido. Los kilómetros van a ser x con división entera por 1000. Los metros van a ser x módulo 1000. Y el porcentaje, también copiado desde el diagrama, x por 100 dividido la distancia total. Y ya podemos con esto comenzar a imprimir los resultados. A ver, el ciclista recorrió kilómetros km. Y m metros. Sí, ahí en una sola instrucción print puedo estar mostrando las dos variables, con una oración que deje bien claro qué es lo que estamos mostrando. Y luego el porcentaje. La variable porcentaje, y continuamos una oración para que se entienda qué es lo que estamos mostrando. Distancia total. Y ahí ya quedaríamos con el programa, que en principio estaría bien escrito. Vamos a probarlo. A ver, ejecutamos. Ingrese los metros recorridos. Acá me faltaría un espacio, solo vamos a corregir. A ver, 180, 350, que fue con el que hicimos la prueba de escritorio. Y aquí nos dice, el ciclista recorrió 180 kilómetros y 350 metros. El cálculo ese sería correcto. Lo que representa, dice, el 4,95 de la distancia total. ¿Sí? Aproximadamente, si son 3600, la mitad son 1800. 180 sería exactamente alrededor del 5%. A ver, probamos una prueba más. Vamos a
no sé, 1800. Ahí sería más o menos la mitad del recorrido. ¿Sí? Ahí está. Recorrido 1803 kilómetros, está bien, y 589 metros, lo que es más o menos la mitad, el 49%, estaría en principio bien hecho el cálculo. Cuando nosotros mostremos con print una variable de tipo float, porcentaje, por haber hecho una división completa con decimales, porcentaje va a ser una variable a la que se le asigna un valor float, print va a mostrar un montón de decimales. Y por ahora nos vamos a arreglar con eso. Más adelante vamos a ver cómo mejorar esta salida para poder elegir cuántos decimales mostrar. En este caso, para mostrar un porcentaje, difícilmente nos sea interesante o útil mostrar tantos decimales como hay acá. Quizás con un decimal o dos estaría suficiente o estaría mejor presentado. Por el momento lo vamos a dejar así y más adelante vamos a ver qué función tenemos para poder mejorar esto y elegir hasta dónde cortar o hasta dónde redondear la impresión de un print. Por el momento esto queda ya bien resuelto, ahí quedó nuestro programa. Es importante destacar que a pesar de haber tomado un montón de tiempo antes de empezar a escribir el código, si nos tomamos unos minutos en hacer el análisis correcto y completo, verificar el resultado de ese análisis y después hacer el diagrama, todo ese tiempo es tiempo invertido, porque después pasar a escribir el código fuente fue prácticamente automático, fueron muy pocos minutos en hacer el código y ya quedó correcto, completo y por lo menos con las pocas pruebas iniciales que hice, andando bien. Con esto finaliza la explicación, la demostración de cómo resolver este ejercicio y en los próximos videos vamos a continuar con ejercicios de las siguientes fichas. Muchas gracias por su atención y nos veremos en los próximos videos.